Congregados hoy viernes en la casa del Señor y pidiendo al Dios amor una vez más que nos refugie en su sacratísimo corazón, que nosotros podamos entronizar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares, dejar tatuado su corazón en nuestro corazón, para que Él nos deje tatuado siempre al sagrario y a la custodia. Habite en nosotros y de verdad podamos decir con San Pablo: yo no vivo, Cristo vive en mí. Y hablando de San Pablo, qué lindas, qué hermosa la liturgia de la palabra de hoy. La primera lectura todavía del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Esa frase es muy importante. Saulo, lleno de coraje, de odio, de rencor, de venganza, de porquería, de miseria, de basura, de escombros. Saulo, lleno de todo aquello que se opone a Dios. Al tener su corazón lleno de tanta basura, todo lo que su vida crea es basura. Y entonces se dedica a perseguir y a matar a los que no piensan como él. ¿Cuál es el problema real de Saulo? Que debes pensar en tus problemas cuando veas esto. El problema de Saulo era que cuando Saulo perseguía y mataba, él creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba cumpliendo con una voluntad de Dios y que había que acabar con esa plaga, con esa nueva religión, con esa secta, como quieras llamarlo, que se oponía a Moisés, a Abraham, al Dios Altísimo. Lleno de él mismo, que era su problema. Al estar lleno del mismo, lo que importaba era su opinión, su deseo, su protagonismo, su grandeza, exhibirse. Al estar lleno de él mismo, cumplía con los requisitos de su corazón. Y si tenía un corazón lleno de odio, por lo tanto, el resultado del odio es la muerte, lejos de Dios. ¿Qué pasa con este tal Saulo? Pide ese permiso, se lo dan y se va persiguiendo y matando cristianos. Iba por el camino, dice a Damasco. A mí me gusta pensar que iba camino a tu casa, a mi casa, a tu intimidad y a la mía. Y yendo de camino, como iba a intentar acabar con mi fe, con tu fe, salió a su encuentro el dueño de la fe, el defensor de la fe. Para defender la fe en fin de cuentas no tendría que ser defendida. Para defenderte a ti y a tu casa y a tus hijos de manera particular. Y salió al encuentro del que estaba en la oscuridad y por ende se presentó como luz. Dile al Señor: Señor, quizá mi mayor obscuridad de hoy sea la mentira. Preséntate como verdad. Quizás sea el odio y el rencor. Preséntate como amor, como perdón. Quizás tanta duda, tanta inquietud, tanta inseguridad. Ven a mí como paz. ¿Qué es lo que necesitas de Dios para poder tocar a tus hijos con el poder de la oración de intercesión y atraerlos de vuelta a casa, a la casa de papá? Eso que precisas de Dios, pídeselo a quien lo tiene, a Dios. Fíjate que has hecho muchísimas cosas por salvar a tu familia, muchísimas. ¿No será acaso que hemos hecho muchísimas cosas desde nuestra pura condición humana? Desde nuestros pensamientos y deseos, desde nuestros sufrimientos personales, miedos, dudas y complejos. Es hora de volver a echar la red, pero por el otro lado.
hasta ahora tal como te ha parecido, de ahora en adelante como le parece a Dios. Y a Dios le parece que lo hagas no solo desde el amor, sino de un amor que te lleve a comértelo vivo en la Eucaristía, para que cuando hables a los tuyos, hable el Señor. Y para cuando ellos te escuchen, sepan que tu sabiduría no te pertenece, viene de lo alto, y quieran participar de esa sabiduría con la que tú puedes hablar. A fin de que, así como Saulo aquel día escuchó aquella voz, hoy, ahora tú, en este viernes, Sagrado Corazón de Jesús, nos deje escuchar la voz de Dios, que me dice a mí, sacerdote: Saulo, ¿por qué me persigues? Se supone que jugamos en el mismo equipo, que somos del mismo bando, que trabajamos por la misma causa. ¿Por qué me persigues? Si mi causa es salvar almas, ¿por qué tú las echas a perder, especialmente las de tu casa, con un mal testimonio de vida? Si la causa es la misma, el reino de los cielos, ¿por qué tú corres tras amores pasajeros, tras vicios, odios y rencores, peleas, golpes, insultos, discordias, dioses falsos, espiritismos y tantas otras porquerías? Si se supone que estamos juntos en esto, ¿por qué me persigues? Porque si tú y yo perseguimos a Cristo, no para seguirlo y amarlo, sino para acabar con Él, nuestros hijos no podrán ver esa luz, ni aprender esa verdad, ni experimentar esa paz. ¿Quién eres, Señor? Porque es posible que estemos en la misa todos los días y no tengamos clarísimo quién es el Señor. Entonces, de rodillas ante el Sagrario: Señor, revélateme. ¿Quién eres? Dáteme a conocer, déjame experimentarte, no sentirte. Dios no es un sentimiento. Déjame experimentarte, que todo mi yo cante tus alabanzas, que todo mi ser aspire a estar cada vez más cerca de ti, y que mi vida otra vez sea una Biblia abierta de la cual mis hijos leen palabra de Dios. Y luego cállate, cuando pidas, cállate, por favor, no pidas tanto, pide, pero cállate, para que Dios pueda responder, porque entonces es un monólogo perfecto. Cállate y oirás la voz de Jesús. Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero relájate, Pablo, ya. Ven a descansar en los brazos de aquel que tú quieres crucificar. Ven a descansar en el corazón de aquel que tú quieres romper con la lanza. Ven a descansar sobre mis huellas, pies que también tú quieres crucificar en la cruz. Ven a descansar en mis pensamientos que tú quieres coronar con espinas. Ven a descansar en el que tú quieres eliminar de la faz de la tierra. Y para eso levántate. ¿Qué es levántate en la Biblia? Sal de tu miseria, porque para ti hay promesa de misericordia. Sal de tu pecado, porque para ti hay perdón. Sal de tu muerte, para ti hay vida. Sal de este mundo pecaminoso, para ti tengo el reino de los cielos. Levántate, entra en la ciudad. A mí me gusta leer allí: entra en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, en la iglesia de los 7 sacramentos. Entra en la iglesia, porque allí en la iglesia te dirán lo que tienes que hacer. Qué frase tan completa, tan hermosa, tan profunda. Entra en la ciudad. Entra en el templo, entra en la casa de papá, entra en el corazón de Dios, entra en ti mismo, también entra en la iglesia. Allí te van a decir lo que tienes que hacer. Y mira este punto. Dice la palabra que todos los que estaban con él oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Qué es lo grande de ese punto? De todos aquellos que estaban allí, que escucharon la voz,
que nos conste, solo Saulo se convirtió. Eso es muy serio. De todos los que estamos en misa esta mañana, en este templo y en 1000 templos en el mundo, y los que en casa nos escuchan, de todos esos, tendrás en esta mañana tú la gracia de ser el que se convierte, el que abre su corazón, el que invita a Jesús a vivir en su corazón, para que en tu corazón Jesús prepare Eucaristía para ti, pan y vino, cuerpo y sangre, y se te deje comer. Porque de todos aquellos que nos conste, solo Saulo se convirtió. Entonces, es más que oír la palabra, más que leerla, es más que ponerla en práctica, es convertirla en estilo de vida. Señor, que quien me mire te vea. Y luego, el segundo en el binomio. Vete, entra en la casa de un tal Judas. Allí hay un hombre llamado Ananías. Ya tiene instrucciones. Y esta parte a mí me pone loquito. Cuando Jesús se aparece a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo cae de su yo no sé si de un caballo o de qué, cayó de su yo, de su ego, e inmediatamente responde a Jesús y hace lo que Jesús dice. Ananías, que ya estaba convertido, que era emisario de Dios, cuando Dios le pide que vaya a curar a Saulo, se negó. Señor, ¿estás loquito? Ese tipo está buscando gente para matarla. Si voy para allá va a acabar conmigo, yo para allá no voy. Cuidado, porque a veces, queriendo estar más cerca de Dios, nos colocamos de espaldas a Dios. Y es ahí cuando escuchamos a Jesús que nos grita, no nos dice, nos grita como a Pedro, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Y ya eso son palabras mayores. Ananías dudó, tenía miedo. Y está bien, puedes tener miedo. Lo que no puedes dejar es que el miedo te paralice y no cumplas con la obra de Dios. Porque de Dios viene la fuerza y la gracia, pero del demonio viene el miedo. Entonces, se vale tener miedo y estar asustado y tener dudas y llorar y hasta deprimirse si quieres, se vale. Lo que no se vale es rendirse, quitarse, dejar de ser el mejor cristiano y de hacer las cosas como Dios manda. Y fue para allá y se encontró con él y hablaron. Y bautizó a Pablo, que se le cayeron como unas escamas de los ojos y empezó a ver, porque la ceguera de Pablo era del alma. Y se dio cuenta de todo lo que creía que no era cierto y empezó a creer lo que era cierto. ¿Y qué es lo más cierto de todo lo cierto? Que Jesús ha resucitado y se apareció a los discípulos, a unos cuantos, a Santiago, a Felipe, a más de 500 hermanos y al final a mí como un aborto. Pablo conocía su lugar, era el último en la fila. ¿Y qué hace Dios con los últimos? Que los pone primeros, que los últimos serán los primeros. Y de ser aquel perseguidor, ahora es el promulgador. De ser el enemigo, es el reflejo y el amigo. Y de ser el que mataba, ahora busca la vida para los demás. Entonces vale la pena ser el último en el mundo, para que seas el primero en el corazón de Jesús y atraigas con lazos de amor a tus hijos para que puedan vivir también en el corazón de Jesús. Mucho más que decir de esa primera lectura, pero por ahí va la cosa. Y el Evangelio, que no exige mucho hoy, porque es ese famoso capítulo 6, según San Juan, el capítulo del pan de vida. Y yo soy el pan de vida. Tienen que comerme. Y la gente comenzó a escandalizarse. ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne y su propia sangre? Eso sería como canibalismo. Claro, en la mente del mundo. Jesús simplemente preparaba el gran día de la Eucaristía. A ti te basta con saber
que el que no come del cuerpo del Hijo del Hombre y no bebe de su sangre, no tiene parte en su reino. Porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, lo demás vendrá por añadidura.